manos cruzas la mía. Nunca la vida es nuestra, es de los otros. La vida no es de nadie. Todos somos la vida. Para que pueda ser, he de ser otro. Los otros que no son si yo no existo. Los otros que me dan plena existencia. No soy. No hay yo. Siempre somos nosotros. La sangre nunca duerme, se entrega cada día. No importa lo que uno tiene, no importa. Somos nosotros. Somos pan. Somos vino compartido. Somos los que fuimos antes de llegar, los que seríamos. Somos nosotros, los que estamos resistiendo, los que venimos desde siempre. La tarde me va a encontrar tomando vino. Somos nosotros. La noche se va a encender con tu suspiro. La noche se va a encender con tu suspiro. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Somos Nosotros, nuevamente juntos aquí en Radio Nacional Mendoza Quino, como de costumbre, de martes a jueves a partir de las 23 y los viernes a partir de las 21 en vivo en nuestro auditorio. Es un placer recibir en nuestro programa de hoy a un gran dibujante e ilustrador argentino mendocino. Ha realizado exposiciones individuales y colectivas tanto en Mendoza como en Buenos Aires, en los Estados Unidos, exponiendo dibujos, grabados y pinturas. Ha realizado tapas de discos y afiches de diversos músicos. Se desempeña como ilustrador en distintos medios, tanto digitales como impresos, en distintos países de Argentina, Chile, México, Brasil, España y los Estados Unidos. Además, trabaja con distintas series que publica diariamente a través de las redes sociales. Y con él vamos a hablar no solo de su obra, sino también de lo que significa y del compromiso social que tiene que tener un trabajador de la cultura. Señoras y señores, es para nosotros un gusto recibir en Somos Nosotros al maestro Andrés Cassiani. ¿Cómo te va, Andrés? Hola, ¿cómo estás, Ale? No, el gusto es mío, siempre son profundas las charlas con vos y no es poco en Mendoza un espacio para poder reflexionar y en un espacio de medios, ¿no? Reflexionar desde la obra literaria, reflexionar desde la obra artística, reflexionar desde el hecho en sí, reflexión que te lleva al camino de analizar si ese hecho artístico es político en lo que a la política se refiere. Lo que pasa es que es como que en esa búsqueda siempre me suena raro ese tema de buscar lo no político o lo apolítico como una especie de espacio de neutralidad que es muy confortable para espacios que realmente sí son políticos y sí tienen una postura. Entonces, lo artístico suele ser víctima de ese primer prejuicio, ¿no? De la idea de que tiene que remitir a cosas que no tienen nada que ver con la realidad y menos con la realidad incómoda presente. ¿Cómo? Entonces siempre se busca como pasteurizar lo artístico tratando de separarlo, ¿no? En tu caso no es así. ¿Cómo definís la expresión? Porque cuando vos tomás la ilustración de Cassiani, encontrás una expresión muy, muy rotunda, muy clara y contundente. Digo, ¿esa expresión de por sí ya es un hecho político? Yo, digamos, en lo artístico siempre me sentí muy cercano, me conmovió o incluso me motivó a tratar de hacer yo mis propios manchones, mis propios esbozos, lo que sería el expresionismo, que es justamente esa posibilidad de plasmar sensaciones muy viscerales o intuitivas o emotivas en un lenguaje que no son las palabras, que es justamente lo que no puedo decir con palabras. Entonces por ahí es como que queda un rastro vivo de sensaciones, ¿no? Y por supuesto que en esas sensaciones está el desgarro, la desesperación, la esperanza, la percepción poética, y por supuesto que todo eso está atravesado, entre otras cosas, por la realidad política y la realidad social del país donde vos vivís. Es totalmente inseparable.
Esa identidad de tu obra que por ahí viene como apoyada en una, vos mismo lo dijiste, una medio mancha, ¿qué significa? Siempre me ha, digamos, no creo que se pueda decir qué significa nada de estas cosas de una forma concluyente, ¿no? Justamente eso es lo interesante, es no sé si lo interesante, es lo que está vivo. Yo realmente las obras, no solo las que trato de hacer yo, sino las que veo, que admiro, que me han nutrido siempre, realmente son como entidades vivas. Es decir, es una cosa orgánica que siempre es distinta cada vez que la ves. Y siempre se está transformando, porque es una especie de espejo existencial, porque tiene mucho que ver con las experiencias que vos vas teniendo en la vida y todo lo que te va ocurriendo a vos, es lo que te permite ver o tal vez reflejar en ese espacio, como si fuera, viste, como las manchas de Rorschach. Sí. Yo creo que todo el arte es como una mancha de Rorschach, es decir, vos ves lo que vos podés ver o lo que vos proyectás, y ese proceso es totalmente infinito, y eso es lo mágico, está como fuera del tiempo. Entonces, eso es lo que te da, por ejemplo, la posibilidad de ver contenidos que son universales, que son atemporales. A mí, por ejemplo, siempre se me viene que me impactó mucho leer en los diarios de Kafka descripciones que él hace, por ejemplo, de una cola en un banco, y él lo describe como si fuera una especie de oruga vívida que está compuesta de muchos, como si todas las personas fueran patas de esa oruga. Claro. Y es muy impresionante cómo esas imágenes, que son un hecho artístico, en realidad están remitiendo a algo que uno tiene adentro, que uno experimenta ahora mismo en la realidad cotidiana del hoy. Claro. Entonces ahí aparece ese factor que es atemporal. Y bueno, las manchas, entre comillas, justamente son eso, son una especie de realidad abstracta, que cada espectador llena con su contenido y con su interpretación. Entonces es totalmente imposible tratar de que eso quede cerrado o que quede como terminado, como decir, bueno, esta obra ya la vi, Claro. o esta obra ya la entendí. No, eso no existe. Es una experiencia que cambia cada vez que se repite. Dos preguntas con respecto a esto. ¿Te ha pasado alguna vez que una obra te fagocite, o sea, tome más vida de la que vos realmente querías darle? Todo el tiempo, y además es totalmente conflictiva la relación, porque es como dismórfica, ¿viste? Esa patología en la que lo que ves lo deformás, y la obra es una cosa que se deforma todo el tiempo de acuerdo por lo menos a mí me ocurre, a los estados de ánimo, a lo autodestructivo o a lo esperanzado o a lo como quiera que sea que estés, y es un estado que nunca está fijo. Entonces esa obra, en realidad, toda obra es como si te asomaras a una especie de inmenso paisaje o de inmenso abismo infinito, y vos abrís la puerta un ratito y la cerrás, pero siempre está inconclusa. A mí me gusta muchísimo esa frase se la atribuyen a Picasso, pero todas se las atribuyen a Picasso, Sí. de que una obra no se termina, se abandona. Bien. Y es literalmente eso, nunca está terminado nada, o sea, ningún cuadro, ni ningún dibujo, ni ningún nada se termina. Hay un punto en el que, por X motivo, vos tenés que dejarlo hasta ahí, hasta donde llegó. Y justamente en el terreno de la ilustración aparece otro factor distinto a lo que sería la pintura de taller, digamos, que es más, todo es comunicacional, pero en el caso de la ilustración está muy remarcado el carácter comunicacional que incluso lo acerca al diseño. Claro. Entonces ahí vos tenés tiempos límites, porque vos tenés un cierre de edición, o si estás ilustrando una nota que sale en 3 horas, o lo que sean, ya hay otro factor fuera del propio proceso artístico, de que vos digas, esto ya está terminado. Entonces ahí aparece otro elemento, que es justamente eso, es como que vos tenés que aceptar un pacto de que vos apuntás y saltás hacia un lugar, pero en realidad la obra es el recorrido que vos logrés hacer, digamos, hacia ese horizonte al que nunca llegás. Claro. Jodido eso, porque si no tuvieses ese límite, me imagino que estarías creando, recreando en forma casi permanente. Pero es que de hecho la obra yo creo, en mi caso seguro, pero creo que la de muchos, que por no decir todos los demás, es lo mismo. O sea, la obra es una gran cadena interminable
cada obra es como si fuera un eslabón de eso en el que nunca se termina ese camino. Y siempre es como una inteligencia orgánica. Viste que vos ves la naturaleza y a pesar de que de todas las convulsiones sociales, de todas las transformaciones, de cómo uno vea las cosas, es como que la naturaleza siempre encuentra el camino. Es como el agua que va encontrando la forma de... Bueno, la obra es lo mismo, es una cosa interminable que uno trata de controlar, uno tiene algunos planes, algunas cosas, pero es algo que se impone por sí mismo. Es muy dudoso el nivel de control consciente que vos tenés sobre eso. Vos podés tratar de generar una situación, más o menos, mientras te ponés, tratás de tener una idea o una especie de objetivo, pero realmente es entre otras cosas, una gran lección de humildad, que es dejar que sea lo que tiene que ser. No lo podés dominar todo vos, o sea, no todo, no podés dominar nada. Claro. Entonces es una experiencia muy loca, es como si te tiraras en alas delta así, sin alas delta. Sí. Pienso y razono esto, digo, ¿no? Vos sos de trabajar en series, ¿sí? Sí. Una serie fragmentaria, bueno, tenés varias series. ¿Esto te permite, de alguna manera, esta especie de casilleros, te permite limitarte, en el buen sentido de la palabra, a específicamente lo que contiene la serie? Es una especie de estructura muy precaria y muy también intercambiable, pero son como una especie de caminos que funcionan por un lado como desafío y por el otro lado como una especie de espacio en el cual vos te apoyás. Yo lo comparo mucho, por ejemplo, en la música. Es como si fueran los instrumentos. Vos, por ejemplo, un guitarrista efectivamente toca la guitarra. Puede tocar otras cosas, pero me refiero, se arranca desde un oficio que dicta ese propio instrumento. Y de ahí genera su universo o entra en eso que sería lo artístico. Bueno, en las artes visuales hay por ahí una tendencia no sé si una tendencia, pero es una posibilidad de un caos. Es tan amplio, todo lo que se puede hacer es totalmente infinito, que para mí, por lo menos en el caso de cómo laburo yo, la serie o el enfoque técnico, decir, por ejemplo, esto lo voy a trabajar en grabado, por decir algo. Es una especie de corral que te frena, es como que fueran una especie de reglas del juego temporales, que vos sabés que son totalmente relativas y falsas, digamos, porque realmente no hay ningún límite en lo artístico. Claro. Pero es como que vos decís, bueno, acá voy a cumplir con esta métrica. ¿Viste? Es como si estuvieras haciendo un duelo en una pagada, ¿viste? Sí. O no sé, o de trap. Octosílabo, listo, me tengo que quedar en el octosílabo. Exacto, es una especie también como de estructurita o de fórmula que lo hace quizás más comprensible para el que ve también. Porque si no, realmente lo artístico es como decís vos, te puede como fagocitar, porque de hecho te fagocita. Y si vos permitís que ese proceso se vaya por sí mismo, podés llegar a niveles de abstracción que son impresionantes. Yo veo artistas que incluso llegan a no hacer obras. Y realmente es como que comprendo por momentos esa sensación, porque existe en el mundo del pensamiento. Y es un nivel de abstracción que ya rompe prácticamente toda comunicación con los demás. Claro. Y bueno, es una posibilidad, pero a mí siempre me atrajo mucho de la ilustración justamente eso de que es una especie de diálogo más evidente. Es decir, el otro va a entender algo, estás acompañando un mensaje o estás ayornando un texto, un poema, algo, pero es comunicacional. Ni qué decir en la ilustración, por ejemplo, en la caricatura política o en la ilustración de notas. Claro, claro. Es mucho más obvio el mensaje. Entonces, en una serie, por ejemplo, fragmentaria, yo me impongo algunos límites. Fragmentarias serían, por ejemplo, citas. Exacto. Citas ilustradas es muy amplia igual esa consigna porque es totalmente ilimitada, pero es una especie de sección editorial que yo voy haciendo en redes sociales o en medios así web, que tiene mucha apertura técnica, pero sí, tiene una estructura, tiene la anécdota de la frase, la anécdota del pensamiento o del retratado, lo cual es muy distinto a, por ejemplo, trabajar en abstracción pura o caricaturas. Cada una de esas cosas son diferentes ámbitos. Claro, porque acompañamos... Por supuesto que esa separación así tan facho entre ámbitos
es una excusa, porque en realidad todo eso es recombinable. Claro. Y podés jugar a todas las infinitas mutaciones que hay entre todos esos mundos. Claro, porque Fragmentarias puede abrirse o ser disparada por una cita, digo, de distintas categorías que te abra hacia otro, como vos decís, te dispare a otro paso. Pero me interesa pararme un ratito en Fragmentaria porque me gusta mucho cómo definís y cómo laburás este contenido para las redes sociales, ¿no? Porque muchas veces se habla de las redes sociales como que se denostan, no sirven, etcétera, etcétera, etcétera. Y vos lo laburás, le buscás contenido y ponés la reflexión en forma permanente y diaria. Exactamente. A mí lo que me pasó mucho y me pasa con las redes sociales es que, por un lado, son un abismo fecal, así, una cosa que no podés creer. Sí, una cloaca. Ver los niveles de miserabilidad o de agresividad o de violencia que te rodea, incluso en personas que conocés, ¿viste? Porque en la red por ahí las personas también se animan a mostrar cosas que vos por ahí charlando cara a cara no las verías tan fácil. Pero también tiene un potencial increíble para todo lo que es lo cultural, lo comunicacional desde lo visual. Por ejemplo, un efecto secundario que ni siquiera fue, yo estoy seguro que no fue ni pensado por los creadores de Facebook o de otras redes, era la posibilidad de que las artes plásticas, la pintura, el dibujo, la caricatura, son de una captación inmediata. Es un contexto totalmente distinto al de una exposición de arte. Claro. Entonces vos, suponete, yo pensaba, de hecho me pasaba a mí cuando era chico acá, que eran los años 90, pero yéndonos más para atrás, vos la única posibilidad que tenías de ver la obra de un dibujante en Mendoza, de un pintor, lo que fuera, o un historietista, era o ir a las muestras, que eran cada 100.000 años, y el que tuviera el privilegio de acceder a alguna de las 2 salas que habían, o adquirir alguna publicación, si es que el artista la lograba hacer de alguna manera, que es una cosa también bastante prohibitiva, y más prohibitivo que alguien lo compre. Y de repente en ese contexto aparecen las redes sociales, bueno, internet, no las redes sociales, pero las redes sociales son uno de sus canales, y todo eso se rompe, digamos, tenés un potencial totalmente ilimitado. Claro. Vos cagate de risa, pero por ejemplo, cuando vos vas a hacer una ilustración o una historieta, tenés que considerar las limitaciones técnicas de si eso se puede imprimir a color, cuántas copias van a hacer, qué tipo de papel, todo eso. En cambio, en el mundo virtual, todas esas limitaciones no existen. Claro, claro, claro. Por supuesto, tiene la contracara de todos los factores negativos en cuanto a la obsolescencia y lo efímero, o cómo también eso se pierde en un océano de caos. Sí, obviamente. Pero está la gran potencialidad de esa comunicación, como bien dijiste vos, cotidiana con otras personas, en el cual vos podés como no solo mostrar tu obra, sino que estás realmente dialogando o plasmando una especie de reacción sensible a lo que ocurre. Uh-huh. Y para mí eso es increíble, porque yo, por ejemplo, abro las redes o vas viendo las noticias y tenés entre las cosas virales y las cosas que se imponen en la agenda cotidiana y la manipulación y todo, vos tenés tus reacciones como persona. Obviamente que te afecta sensiblemente en las emociones, en tus ideales, en millones de aspectos. Entonces es como que yo, teniendo por ahí un oficio de la ilustración en medios, que tiene ese factor de que tenés como que reaccionar rápido o responderle a lo que dice la nota, es como si fuera una especie de Pictionary constante, sí. En el que aparecen conceptos, aparecen cosas y vos tratás de traducir esa imagen. Bueno, a mí me parecía que era un modo por ahí de yo tener una especie de feedback con ese monstruo que es Internet, ese monstruo comunicacional. Y que más que Internet es la conciencia colectiva, es el inconsciente colectivo y es toda esta guerra de conceptos y de ideologías constantes. Exacto. Entonces esa cosa gigantesca que bulle y que tira cosas maravillosas, como tira sangre y muertos, vos es como que con lo artístico podés tirar una especie de botella en el mar, en el medio de todo ese caos. Y es muy emocionante realmente cuando
cuando te das cuenta que eso llega a otra persona o que llega a alguien. Qué bárbaro, ¿no? Porque... Y más emocionante cuando ese alguien hace una obra que es otra cosa, que no tiene un carajo que ver con, claro, con lo que fue tu intención, y eso es más mágico todavía, porque realmente, y eso suena por ahí una frase hecha, pero realmente es así, que la obra se completa en el que la ve, no existe si no la ve el otro. Y seguimos en Somos Nosotros junto a Andrés Cassiani. Es fundamental esto, en Fragmentaria, por ahí podés, a ver, ateniéndonos a las redes sociales, ¿no? Generalmente las redes sociales van acompañadas de texto y una imagen. Entonces vos dibujás la imagen a tu criterio, pero esa imagen se redibuja en el criterio de cada uno de los que de lo que te están leyendo la cita. Citas que a mí, capaz que una cita que a mí me hubiese despertado otra idea, pero que uno la visibiliza permanentemente a través de una foto, y cuando se encuentra con una imagen dibujada específicamente dice, wow, me cagaste, me disparaste la cabeza. Es que ahí está justamente el potencial que a mí más me ha impactado o me fascina de lo que es la ilustración. ¿Qué significa? Vos una misma historia podés abordarla de millones de formas. Suponete que vos digas, no sé, el Martín Fierro. Uh-huh. Nunca se va a agotar el Martín Fierro en cuanto a cómo lo puede hacer un ilustrador o un cineasta o un músico. Es decir, vos tenés un esqueleto, una especie de argumento. Claro. Y eso vos podés poner la cámara de millones de formas, podés usar millones de filtros, millones de concepciones en el tiempo, bueno, totalmente ilimitado. Entonces es como que le da una nueva vida a eso que de otra forma corre por ahí el peligro de quedarse como transformado en una estatua, viste, así de mármol. Porque sí, hay un fenómeno que yo notaba mucho, a mí me obsesiona esta cosa porque me encanta lo de las redes y todo, pero que es esa tendencia, viste, es como que todo el mundo tiene que usar el espacio y llenarlo con algo. Exacto. Es que, porque es una especie de compulsión que obviamente está totalmente manipulada desde el sistema, porque vos sos, digamos, el producto, o sea, claro, te están usando, no es que eso que tiene apariencia de gratuito y tiene la otra cara, claro, tiene las dos cosas, lo maravilloso y lo terrorífico. No soy el generador, sino pero que genera... Claro. Disculpame, ¿me ibas a decir? No soy el generador, sino estás generando lo que ellos te piden que generes indirectamente, ¿no? Exacto, es como una compulsión a que vos existís si sale algo. Claro. Es loquísimo. Entonces empiezan esos fenómenos, viste, de poner fotos de qué comiste o de que estás en una fiesta, entonces tenés que mostrar cosas que a mí me parecen increíbles que las personas muestren esas cosas. Y en ese camino se ha remarcado mucho algo que por un lado es alucinante y por otro lado es muy deprimente, que es la tendencia a la efemérides constante, que es como hoy hace 25 años salía la película de Schwarzenegger, tal, así. Y a mí me parece increíble, porque yo me acuerdo cuando salieron esas películas, por ejemplo, y es como que las matan las cosas. Por ejemplo, me pasa mucho, a mí me gusta mucho la obra de Spinetta. Sí. Y hay un uso que, por un lado, está buenísima la difusión, pero es como que se lo va edulcorando y transformando en una especie de cosa muerta. ¿Viste? Que te ponen la frasecita de una canción, así con una imagen de una hojita de otoño. Y es peligrosísimo eso en el sentido de que vas como transformándolo en algo como si fuera un acto escolar. ¿Viste? Lo mismo que le hicieron a personas vivas llenas de pasión y de furia y de energía transformadora, como los Patriotas, como Belgrano, como se pone, que te los matan y los transforman en una cosa que genera rechazo. Pero no son ellos, es la interpretación que genera ese efemérides constante. Bueno, Internet tiene el peligro de transformar todo en un efemérides constante. Sí. Y la ilustración justamente es como todo lo opuesto, porque es una cosa que está llena de vida, llena de torpeza, llena de lo que podés hacer en ese momento. Entonces, no sé, una frase de Borges, en vez de poner una foto de Borges choreada, vos ponés tu dibujo, que puede ser una porquería, pero es como que estás reaccionando, hay una vida ahí en ese lenguaje, que no lo tiene ningún otro material robado de las redes.
digamos. Claro. Sí, sí. Tiene, digamos, la sangre de eso genuino, que es lo que vos podés hacer con tus limitaciones, con lo que quieras, pero siempre tiene ese factor orgánico de toda tu torpeza, lo que hace que vos seas vos. Con lo que eso significa, ¿no? Porque el ilustrador en realidad me parece que desnuda mucho más su integridad. Yo, por ejemplo, veo un dibujo tuyo de Mahatma Gandhi, y encuentro reminiscencias que jamás se me hubiese ocurrido encontrar en la figura de Mahatma Gandhi de una foto o de sus escritos, ¿no? Le encuentro otro significado, otra característica, otra fuerza, otra fortaleza que capaz que vos se la viste y yo no se la había visto, ¿no? Entonces me das la posibilidad a ciertos personajes ponerle una impronta. Es algo como lo que yo decía, los otros días contaba que cuando yo era chico no había televisión. Entonces, Sí. En la radio salía el radioteatro de El Lobizón. Y la gente del campo donde yo vivía escuchaba el radioteatro y se imaginaba un lobizón de determinadas características. Triste fue la situación cuando llegó Benicio del Toro y de alguna manera normalizó el lobizón. ¿Sí? Sí. Entonces, me pasa lo mismo cuando yo veo algún dibujo tuyo. Encuentro cosas que a mí no se me hubiesen ocurrido y que me abren a otro universo total y absolutamente distinto de la imaginación. Claro, es que eso es impresionante. Yo lo miro mucho, ¿viste? En el lenguaje literario. Sí. Vos, por ejemplo, vas leyendo... yo, por ejemplo, ahora estoy leyendo Moby Dick. Y es totalmente infinito la representación de eso. Y es muy loco cómo uno, mientras lee, ni siquiera lo razona, porque si no, no podés ni leer si vas razonando eso todo el tiempo. Pero no estás absorbiendo todas las imágenes o te las estás representando todas en tu cabeza como si fuera una película. No son como si fueran actores y un escenario y cómo se vería el mar y qué sé yo, ¿viste? Claro. Sino que es una sensación. Tenés chispazos, tenés imágenes sueltas o sensaciones de las texturas. Y eso, por ejemplo, cuando se trata, viste que ahora estamos en la era de oro absoluto de las series, por ejemplo. Sí. Entonces, no dudaría de que quizá en un momento hacen la serie de Moby Dick. Totalmente. Y puede ser una maravilla o no, lo que sea, pero es otro lenguaje. Es decir, va a ser algo cerrado en sí mismo, eso que se filma. Uh-huh. Digamos, es como que sería como, comparado con lo que decís vos, deja menos espacio a la imaginación o a la recreación interna de la situación. Cuantos más datos tenés, más reales, más fotográficos, es como que vos recreás menos, claro, aunque siempre estás recreando, pero tenés un mensaje más cerrado. En cambio, la ilustración es muchísimo más abierta. Claro. Por ejemplo, un libro ilustrado de Moby Dick no es lo mismo que ver una película de Moby Dick. Porque ya en la ilustración hay muchísimo más para que lo complete el que observa. Y en el tipo de ilustración que hago yo, hay muchísimo más. ¿Por qué? Porque como tengo esa obsesión con la abstracción y con formas abiertas, y de hecho hay trabajos que hay personas que ni siquiera ven la parte figurativa directamente. ¿Por qué? Porque deja mucho espacio abierto a que el que mira tenga que interpretar o cerrar eso de alguna forma. Uh-huh. Uh-huh. Cuanto menos icónico menos icónica es la construcción de una imagen, es decir, cuanto menos detalle y menos realista es, más espacio está dejando a ese universo abstracto de la sensación y de la expresión y de algo que vos intuís o sentís y que está saliendo de mis tripas y está llegando a tus tripas, y que no lo podemos decir en palabras, pero es como que sentís una vibración ahí. Y eso es lo alucinante, ese es ese lenguaje, digamos, atemporal que te digo que tiene el ámbito de la ilustración. Andrés, nos vamos quedando sin tiempo y me gustaría preguntarte por un par de trabajos tuyos. Hace un tiempo atrás ilustraste a Chesterton. ¿Qué significó ilustrar a un tipo como Chesterton en El hombre que fue jueves? Un tipo que a la vez ilustraba, no solo escribía, sino generaba su propia ilustración, con todo su mundo, ¿no? Sí, en el caso de los artistas, digamos, también eso pasa cuando recreás la obra de alguien que ya era ilustrador en sí mismo, o claro, incluso historietas de otras personas. A mí esas cosas me encantan. Ahí básicamente entras, es como si hicieras un cover, ¿viste? Como que sos un músico y vas a reversionar una canción de otro que ya es conocida. En el caso de Chesterton,
Y de esa obra en particular, del hombre que fue jueves, es muy interesante que es todo muy onírico, Claro. es prácticamente surrealista por momentos. Entonces es como si todo fuera un gran ojo de pez, es como que dudás todo el tiempo, es un sueño constante esa novela. Sí. Entonces vos como ilustrador tenés un espacio mucho más grande para jugar, digamos, porque ya de por sí, igual si no lo tenés el espacio, te lo abrís vos a las piñas, pero en este caso ya está abierto el espacio, el autor lo planteó así, el escritor. Entonces, por ejemplo, en el caso del hombre que fue jueves, a mí me pareció muy interesante encararlo desde lo que era la estética del arts and crafts y de la sociedad victoriana. Claro. Entonces jugar con esos módulos, viste, floreados, de tipo papel tapiz, y ver cómo surgían de ahí esos personajes oníricos que por momentos son decoraciones móviles, digamos, no son casi ni personajes. Así que sí, es impresionante. Pero fíjate, ese es un enfoque cuando en realidad el contenido de la obra es muy político, Claro. es muy moral, muy de una dureza ética así, por momentos violenta. Sí. Totalmente. Pero por eso te digo, es infinito cómo lo podés encarar. Imagínate si hicieran una serie de eso también, por ejemplo. Te la encararían inmediatamente como un thriller así, tipo detectivesco. Seguramente que sí. Y ahora estás trabajando en un libro de poemas de Marián Romero Dey, Quiebres y Cadencias. Exactamente. Es un libro de poesía que tiene la particularidad de una especie de contrapunto muy abundante entre la imagen y el texto, porque son más de 40 poemas y cada uno con una ilustración. Entonces, en ese caso ya lo que se genera es eso que te decía, una especie de pagada, porque es como que el poeta dice y la ilustración dice otra cosa. Y nada, mi ideal de la ilustración, por lo menos los ilustradores que yo he admirado siempre, son los que no dicen lo que dice el texto. No repiten textualmente eso que ya está dicho, sino que muestran quizás otro aspecto, otra cosa que está latente detrás del texto que intuís o incluso le respondés con algo opuesto. Entonces nada, es un proceso muy profundo y es un lenguaje increíble porque vos podés hablar, por ejemplo en mi caso yo puedo hablar con Marian como persona, pero cuando hablas con sus textos es una cosa muy de otro plano, es como que entras en un universo, ¿viste? De esas cosas, que eso es lo loco que tiene la poesía, además, que rompe ese límite que yo te digo de la ilustración, que dice eso que no puedes decir con palabras. Bueno, la poesía usa palabras, pero que no son tales, o sea, son música, son imágenes, son otra cosa. Entonces nada, es un juego infinito, hablando de obras que quedan abiertas. Esto sí que no lo cerrás nunca en tu vida, lo tenés que cerrar para la edición, pero podrías seguir toda la vida haciéndolo. Andrés, podríamos estar charlando un ratazo largo. Me quedé pensando cuando decías hacer covers. Hiciste covers en realidad, del Principito, ahí en Antú. Están buenísimos porque es una recreación absolutamente distinta a la del personaje, sin variar las características del personaje, ¿no? Claro, bueno, eso es otro tema. Eso pasa mucho en el mundo de la historieta y de la historieta comercial y de la animación, que es que los personajes ya están creados. Claro. Entonces ese es otro tipo de desafío. Por ejemplo, Batman es uno de los personajes más redibujados en el universo y nunca está agotado, porque depende qué artista explota qué aspecto del personaje, desde lo psicológico, desde el diseño más aerodinámico, más tradicional, más pesado, más estilizado. Y bueno, en el caso de este trabajo, por ejemplo, para la librería Antú, eran todos personajes muy icónicos de la literatura. Está Martín Fierro, el Principito, Harry Potter, el Quijote. Entonces, claro, vos es como que el protagonista ya lo tenés y está ultra, hiper reubicado por los espectadores. O sea, y el Principito más icónico imposible, hablando de escritores que dibujaban. Claro, hablando de escritores que dibujaban. Entonces, claro, tenés el desafío de decir, bueno, ¿qué le puedo dar yo que no tuviera eso originalmente? O con qué le das otro enfoque. Y eso es lo que te digo que revitaliza.
es totalmente distinto que vos leas una frase del Principito con una fotito pegada de las mismas ilustraciones que te viste 100.000 veces, a la misma frase del Principito con un planteo de ahora. Y no tiene nada que ver eso ni siquiera con la calidad de lo que vos hagas ahora, no es que va a ser mejor o peor, es el simple hecho de que es como un latir contemporáneo, y eso es inevitable, vos no podés evitar la época en la que lo estás haciendo, entonces lo estás reviviendo siempre. Para mí eso es alucinante, es alucinante, y siempre se aplica lo mismo, podrías estar ilustrando el Principito toda tu vida. Claro. O sea, porque no tiene límites eso, tiene 500.000 millones de formas y formas y formas posibles de cambiar la cámara, los ángulos, el tono, todo. Y es como los estados de ánimo. Claro, exactamente. Andrés, gracias enormes por este rato con el programa, con Somos Nosotros. Es un placer realmente charlar con vos. Muchísimas gracias y por aguantar la verborragia. No, pero podríamos estar charlando 3 horas más. ¿Sabés la cantidad de preguntas que me surgen a mí cuando te escucho? Además, cuando te escucho y a la vez estoy viendo tu obra, es una referencia permanente, porque te estoy escuchando y estoy viendo y veo reflejada la personalidad del ilustrador claramente cuando me está hablando al oído y cuando estoy viendo su obra, ¿no? Realmente pobre de vos. Claro, ahora voy al psicólogo. Hacelo, pero muy de vez en cuando. Sí, por eso te entrevisto muy raramente, porque si no me vuelvo loco. Gracias, Andrés. Es un placer. Muchísimas gracias a vos por el espacio. Un abrazo, hermano. Un abrazo.